Vale, chicos, chicas, alegría. Vamos con el segundo artículo de Santo Tomás. Santo Tomás, la existencia de Dios, ¿es o no demostrable? Vale, pues ya os adelanto, Santo Tomás va a decir que sí es demostrable y lo que va a tratar en este breve artículo, porque es muy breve, va a ser que hay dos tipos de demostración. Dos tipos de demostración. ¿Cuáles son? Pues hay un tipo de demostración que va del efecto a la causa. Pues como hay humo, entonces deduzco que hay fuego. Como me he quemado, pues deduzco que ha sido porque me he acercado al fuego. Por ejemplo, también. Vaya obsesión con el fuego. Vale. El de la causa al efecto, pues si acerco la mano al fuego, entonces el efecto es que me quemo. Vale. Pues esto aplicado a la existencia de Dios, son dos tipos de demostración que ya vimos en el problema de Dios. Una cosa es que yo deduzca la existencia de Dios por la creación, por ejemplo, por el efecto, por el movimiento, que es un efecto, y de ahí digo, pues entonces Dios existe. Es muy distinto eso a demostrar que yo conozco el concepto de Dios, que es la causa, y de ahí derivo el efecto, que es que Dios existe, ¿vale? Entonces lo que va evidentemente a decir Santo Tomás es que a Dios se le conoce por los efectos. ¿Por qué? Quedaros con esto, ¿vale? Lo voy a ir diciendo en el texto, pero porque la causa, como ya hemos dicho en el artículo 1, o sea, la esencia de Dios, no me cansaré de decirlo. Si queréis lo pongo en otra diapositiva como idea importante. Sí, diapositiva. La esencia de Dios no la podemos conocer. Podemos conocer bien. Evidentemente, o sea, Dios es perfecto, nosotros somos imperfectos. La esencia de Dios no la podemos conocer bien. Pero los efectos de Dios, sí. Por lo tanto, de los efectos de Dios yo derivo el que deben tener una causa que es Dios, porque los efectos los conozco bien, ¿vale? Pues por eso va a optar por esta demostración del efecto a la causa, ¿vale? Y de esto van también las 5 vías, o sea que ya lo digo y ya, o sea, ya con esta explicación pues resulta bastante claro que recurra a 5 vías de los efectos de Dios para demostrar que Dios existe. Vale, bueno, pues sin más, vale, vamos a ir a las opiniones que tiene la people, que tiene la gente sobre por qué parece que Dios no es demostrable. Pues primero, porque la gente suele sostener que la existencia de Dios es un artículo de fe. ¿Qué es un artículo de fe? Volvemos a aquí, que os lo he puesto, os lo recuerdo, que esto está en conocimiento. Un artículo de fe es algo que solo se puede conocer por fe. Ejemplo, que Dios es Dios, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Eso es algo que es contradictorio a la razón, pero que se puede conocer por fe. Un preámbulo de fe es un contenido que atañe a la religión, que atañe a la teología, pero que que utiliza la razón para poder demostrarlo. Por ejemplo, la existencia de Dios, por ejemplo, la inmortalidad del alma. Y por otra parte están las verdades naturales que solo atañen a la razón. Ejemplo, que me cambie una rueda del coche, ¿vale? Bien, entonces, pues eso, muchas personas sostienen la idea de que la existencia de Dios es un artículo de fe y que como los contenidos de la fe no son ni demostrables ni evidentes, pues por lo tanto la existencia de Dios no se puede demostrar. Vale, ¿qué más sostiene la gente? Pues también está el sentir general, muestra cómo la demostración la base de la demostración de Dios no está en lo que es, sino en lo que no es. Por lo tanto, no se puede demostrar la existencia de Dios a partir de lo que no es. Ejemplo, no podemos demostrar que Dios existe porque Dios no es mortal. Ay, ¿por qué no se quita esto? Porque Dios no es mortal, Dios no es imperfecto, Dios no es finito. Bueno, pues en la medida en la que digamos que Dios no es esto, pues tampoco estamos demostrando que Dios existe. 3. Si se demostrara la existencia de Dios, no sería más que solo sería por sus efectos. Ojo, Santo Tomás está de acuerdo con esto, pero con esta frase, si solo fuera esta frase, que nadie se confunda, si solo estuviera esta frase, diría Santo Tomás, sí, yo estoy de acuerdo con esto. Pero ¿qué ocurre? Que la gente dice, sí, pero es que no se puede demostrar la existencia de Dios por sus efectos, porque sus efectos son desproporcionados, hay una desproporción brutal entre los efectos,
O sea, los seres creados, que son mortales, que son todo esto que acabo de decir, que son imperfectos, corruptibles, etc., no se puede demostrar a Dios por sus efectos porque hay un desfase impresionante, porque hay un desfase, hay una desproporción, dicho más ceñido al texto, hay una desproporción brutal, hay una desproporción muy grande entre el efecto y la causa, por lo tanto no se puede demostrar la causa a partir de un efecto desproporcionado. Vale. Contraria a esta, la opinión contraria a esta es que es un fragmento de San Pablo que dice que lo invisible de Dios se hace comprensible por lo visible. O sea, que Dios se puede comprender, Dios es invisible a partir de lo visible. Pues esto ya demostraría que Dios se puede demostrar y que Dios existe. O sea, esta frase ya demuestra la posibilidad de que se pueda demostrar a Dios. Vale. Pues ¿qué responde Santo Tomás? Pues primero, que hay un tipo de demostración que va de la causa al efecto, es lo que os estaba diciendo antes de ver el texto, ¿vale? Hay una demostración que va de la causa al efecto, ¿vale? Y a esto se le llama a causa de, ¿vale? Aquí le está llamando a causa de, y otra por el efecto, que es la demostración quia, que es la demostración que Santo Tomás va a seguir. Es decir, una demostración que va del efecto a la causa. Pues esta es la que va a elegir él. ¿Por qué? Pues por esta razón. Porque, dice, por cualquier efecto puede ser demostrada su causa, siempre que los efectos de la causa se nos presenten como más evidentes. Porque, como quiera que los efectos dependen de la causa, dado el efecto, necesariamente se ha dado antes la causa. De donde se deduce que la existencia de Dios, aun cuando en sí misma no se nos presenta como evidente, en cambio sí es demostrable por los efectos con que nos encontramos. Es decir, los efectos de Dios, o sea, que existe una creación de cosas que se mueven, de cosas que cambian, etc., se nos presenta como evidente. Y dice, cuando vemos un efecto, pues podemos deducir de un efecto una causa, cuando depende el efecto de la causa, ¿vale? O sea, de todo efecto se le presupone una causa. Si yo veo en la calle que ha llovido, que está mojada la calle, deduzco, el efecto me lleva a deducir que ha llovido antes, ¿no? O que han echado agua, ¿vale? Por lo tanto, la existencia de Dios, incluso, esto lo subrayo, incluso, porque esto lo hemos dicho en el artículo 1, cuando la esencia de Dios, me sea difícil de comprender, porque la esencia de Dios es perfecto. La esencia de Dios, yo, ser finito, no la puedo comprender. Incluso cuando esta esencia de Dios no sea evidente por sí misma, es demostrable, la existencia de Dios es demostrable por los efectos de los cuales se deriva. Entonces, ¿qué contesta Santo Tomás a estas tres opiniones? Pues lo primero que va a decir es que la existencia de Dios no es un artículo de fe. Evidentemente, esto lo sabemos. Para Santo Tomás, la demostración de la existencia de Dios se puede hacer por la razón, si no, no existirían las 5 vías. Entonces, la demostración de la existencia de Dios no es un artículo de fe, sino que se le llama un preámbulo de fe. Como lo acabo de mencionar antes, preámbulo de fe, repito, es cuando la razón se ocupa de demostrar contenidos de la fe. Y esto se puede hacer, ¿vale? De todas maneras, dice aquí, sin embargo, pues sí, hay personas que no puedan comprender, que les sea muy difícil comprender estas demostraciones y sin embargo tengan que recurrir a la fe y de aceptar que Dios existe por fe. Vale, pues bueno. ¿Qué más dice? Respuesta número 2. Cuando se demuestra la causa por el efecto, esto es complicado. Os he puesto aquí una traducción de este fragmento porque lo que dice es lo siguiente. Dice, la demostración por los efectos no implica el conocimiento de la esencia de Dios, de la causa que es Dios, sino de cómo utilizamos el nombre de Dios, ¿vale? El nombre de Dios lo entendemos, ¿vale? Y lo comprendemos a través de sus efectos. Ya está. Y tercero, es que está dicho muy raro, por eso os he puesto aquí la traducción, ¿vale? Pero vamos, dice esto, cuando se demuestra la causa por el efecto es necesario usar el efecto como definición de la causa para probar la existencia de la causa, ¿vale? Esto es así, dice, pues porque cuando utilizamos el nombre de Dios
no estamos utilizando el nombre de Dios porque sepamos lo que es la esencia, sino por los efectos que se derivan por los efectos del nombre. Es que es muy raro cómo está escrito, pero insisto, leer la traducción que creo que se entiende mejor. Y argumento número 3 en contra de la opinión generalizada de que Dios no se puede demostrar. Pues que aunque no podamos tener un conocimiento exacto de la existencia de Dios, por los efectos sí que se puede demostrar, esta es la conclusión, la existencia de Dios. Existencia de Dios. No puedo tener un conocimiento perfecto de Dios porque Dios es perfecto, pero sí puedo tener una demostración racional de la existencia de Dios a través de ¿qué? De sus efectos. Vale, pues cierro este vídeo y voy con las 5 vías.